Bienvenidos a este nuevo episodio de Llamados. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Cuéntame, hermano Freddy. Bueno, claro que sí. El día de hoy tenemos de invitado al padre Douglas Borges. Así un fuerte aplauso para nuestro querido padre Douglas Borges. Muy bien. Padre Douglas, párroco del Sagrado Corazón. Bienvenidos a nuestro podcast. Deja tus redes, ven y sígueme. Pescándome, yo le dije sí, mírame, soy feliz. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes no solo en el aula, sino también en este espacio que, como ya hemos escuchado más de una vez, es un espacio de evangelización para llegar pues a más almas. Muchas gracias por la invitación. Profesor de latín. Claro, eso iba a decir. Él es nuestro maestro de latín. Así que y hoy lo tenemos aquí en el podcast, padre. Padre, sabemos que está prontito a cumplir años de ordenación. Cuéntenos fecha de ordenación y cuántos años cumple de sacerdote. Pues yo recibí la ordenación sacerdotal el 24 de noviembre del 2007. Por tanto, este lunes cumplo ya 18 años de sacerdote. 18, el lunes 24, 18 años de servir al Señor pues en el ministerio sacerdotal, 18 años de los que no me arrepiento. Mayor de edad. Se Ya puede decir. mayor de edad, por fin, ¿no? Pues bueno, qué alegría, ¿no? Pedirle a la comunidad de Sagrado Corazón que rece mucho por su párroco, ¿no? Ya está cumpliendo 18 años de sacerdote. Padre, cuando me dijeron te toca entrevistar al padre Douglas, yo me puse por ahí a investigar, a preguntar, que bueno, el padre Douglas aquí y allá. Estuvo stalkeando. Ajá, por ahí buscando. Y me enteré que usted es autor de 2 libros, padre. Cuéntenos, ¿cómo así se inspiró en escribir 2 libros? O estos libros, ¿no? Sí, bueno, a ver, podríamos decir que son tres, son dos libros y una recopilación. El primer libro es la tesis de licenciatura, porque hice la licenciatura en teología moral, y la tesis fue sobre la democracia en el magisterio de Benedicto XVI. Y durante un tiempo la conferencia episcopal estuvo publicando tesis y entre ellas pues publicó la mía, que es pues un tema de moral política. Luego, el segundo libro, que eso yo no creo que le pueda llamar libro, pero es una recopilación de cantos litúrgicos, de música sacra, con la idea de quitar cantos que no sean convenientes, ponerlos adecuados y crear un depósito que pueda ser útil en muchas comunidades parroquiales. Y el último libro que, pues de imprenta me lo han entregado hace un par de semanas, 3 semanas, que es un poemario que se llama Latidos de Esperanza, que en el fondo es temas de vida cristiana, temas de fiestas litúrgicas, traducidos en poesía para que se conviertan en camino de evangelización. ¿Por qué el nombre Latidos de Esperanza, padre? Tal vez por el año jubilar. Efectivamente, la idea fue hacer algo por este jubileo de la esperanza y latidos en dos sentidos, ¿no? Por un lado, porque es el latido del corazón de Jesús, que en el fondo nos da la esperanza a nosotros, pero también es el latido del corazón humano que es capaz de sonar al mismo ritmo, podríamos decir, del corazón de Jesús, y es capaz de conformarse al corazón de Cristo a través, pues, de la poesía. Padre, ¿y qué le inspiró a escribir este segundo libro de poemas? O sea, exclusivamente poemas, porque bueno, escribir un poema es un trabajo complicado, necesitas mucha creatividad. Entonces, ¿qué le inspiró a usted a escribir estos poemas? ¿Y cuánto tiempo le ha tomado, no? También. Sí, o sea, inspirar fue sencillamente una vez que se me ocurrió hacer uno y dije, vamos a ver si funciona esto, porque recordaba mis años de colegio cuando pues participaba en los concursos de poesía. Y cuando vi que salió uno, dije, bueno, vamos a ver si luego va saliendo otro, el otro. Luego me puso una meta, dije, vamos saliendo 50 sonetos. Y luego algunas décimas que al final se fueron incorporando poco a poco. De modo que surgió así de manera un poco espontánea. Tardé cerca de 2 años en escribirlo, luego ya se le añadieron las ilustraciones y tal, y bueno, pues casi en total 3 años. ¿Dónde se puede encontrar? Porque sé que muchos tal vez están preguntando ya,
¿Dónde? ¿Dónde comprar los libros, verdad? ¿Dónde conseguirlos, padre? Sí, bueno, por ahora se están vendiendo en la parroquia hasta que hagamos la debida promoción y podamos llevarlo pues a las librerías, que seguro que con el tiempo, a través de las redes sociales, todos podrán enterarse dónde se pueden adquirir. Muy bien. Bueno, padre, nosotros, bueno, y yo al padre Douglas, en el poco tiempo que le voy conociendo, primer año de clases de latín, le vemos que usted tiene una inspiración tremenda por el tema del arte y la belleza. Nos ha hablado mucho sobre música sacra, nos ha hablado mucho sobre la arquitectura, nos ha hablado mucho sobre el arte. Y hay algo que vimos en clase este año y es que Las el verdad... declaraciones, ¿no? No, no, no. No, no, en las clases de estética, que el verdadero arte te lleva a ser mejor persona. Y si no te lleva a ser mejor persona, pues no es verdadero arte. ¿Qué nos opina usted de esto, padre? Bien, yo estoy de acuerdo con esa frase, entre otras cosas porque tiene un fundamento filosófico. Eh, en metafísica, que es la filosofía del ser, hay un tema fundamental que es el tema de los trascendentales. Los trascendentales son las características esenciales de todos los seres, especialmente del Ser Supremo, que es Dios, que tiene esas características por excelencia, y luego las demás criaturas que también las tienen por participación. Esos trascendentales son unidad, verdad, bondad y belleza. De modo que la belleza no es accesoria, no es un adorno. Precisamente la belleza, la bondad, la verdad y el bien y la unidad se identifican con el ser. Convertuntur, se dice en latín. O sea, se convierte, o sea, que el uno equivale al otro. Por tanto, donde hay verdad, donde hay bondad, hay belleza. Y al revés también. De allí que para ayudar, por ejemplo, al crecimiento personal, no basta con que la persona sepa el bien, o sepa la verdad, o la conozca. También es necesario que la persona goce de la belleza. Que hay un dato interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de Jesús en Juan 10, le llamamos el buen pastor. Todos lo conocemos así. Pero el texto griego no dice agatos, que es bueno en griego, sino dice kalos. Y la palabra kalos en griego no es solo bueno, es bello. Por tanto, una traducción más exacta sería el pastor bello. Es decir, que no solo transmite verdad con su enseñanza, no solo transmite bondad con su caridad, sino que también pues es bello y nos transmite belleza. Por eso la belleza es fundamental en la formación del cristiano. Padre, ¿por qué decimos que la belleza no es un lujo, sino una vía que nos lleva hacia lo absoluto? No es un lujo, o quien considera que es un lujo es porque no ha visto la belleza como un camino de acceso a Dios. Pulcritudo tan nova, tan antigua, decía San Agustín. Es decir, es tan nueva y tan antigua. La belleza siempre ha sido un camino de encuentro con Dios. E incluso hasta el punto de vista ecológico, ahora que andamos con toda esta corriente ecológica que tiene sus más y sus menos, pero ¿por qué cuidamos la creación? La cuidamos es porque la belleza de la creación le sirve al hombre para encontrarse con Dios. Por eso la belleza en un sentido es como, perdón la expresión, pero es como inútil económicamente, porque le sirve al hombre para trascender. Por eso la belleza no es un lujo, es algo que todos deberíamos tener. Y aquí no es cuestión de presupuestos o cuestión de elitismo económico, sino de ser capaz de descubrir la verdad, la bondad y la belleza en las cosas, porque son caminos de encuentro con Dios. Padre, y dentro de la vida del padre Douglas, en su camino vocacional, ahora en su camino como sacerdote, ¿no? Ya próximo a cumplir 18 años, ¿cómo ha usted ha experimentado la belleza? Porque sé que le gusta mucho la música sacra, es un fuerte defensor de la música sacra y también del arte. ¿Cómo eso le ha ayudado en su camino vocacional primero? Si lo conocía ya como seminarista o si lo vino a descubrir ya como sacerdote. ¿Cómo ha influido? Bueno, en realidad el descubrir la belleza del arte, esto viene desde la casa. O sea, yo tenía un padre, que en paz descanse, que le gustaba mucho la música clásica, le gustaba mucho el arte clásico, la literatura. En la casa eso no faltó nunca. De modo que fue como una semilla sembrada allí, que luego ya en el seminario y en la formación sacerdotal permanente,
pues fue creciendo. De modo que el encuentro con la belleza no fue algo eh, meramente puntual, sino que fueron distintos momentos en la historia personal que fueron configurando ese gusto por la belleza, porque además es que, aquí ya voy a lanzar la piedra y esconder la mano, pero es que la belleza es objetiva, es objetiva. Por eso puede hacer buenas las personas, como la verdad es objetiva, como el bien es objetivo, pues la belleza también. Aquí en el seminario se ven materias como estética, como ética, y una de las materias más importantes creo que es la estética, que te ayuda también a ver un poco esto de la belleza. ¿Qué tal le parecía esta materia que de filosofía, que al fin y al cabo esto a uno lo llena para decir, ok, esto es bello o a la vez saber los trascendentales, ¿no? Sí, el que la belleza sea objeto de estudio ya está hablando de algo que es objetivo, porque lo que es subjetivo no puede ser objeto de estudio, o lo que es subjetivista, mejor, no puede ser objeto de estudio porque no habría capacidad de diálogo ni de transmisión. Porque si fuera subjetivista y cada uno piensa solo, es imposible el diálogo. ¿No? Esto que alguna vez pasó en un congreso de estética, yo no sé si es una anécdota, leyenda negra, yo qué sé, pero que en una conferencia una señora pues, levantó la mano y dijo, bueno, es que la belleza es subjetiva y para gusto los colores. Y entonces el conferencista un poco ya enojado, pues le dijo, mire señora, eso de que de la belleza no hay nada escrito es falso. Hay mucho escrito, lo que pasa es que usted no ha leído. ¿No? Entonces, lo que está diciendo en el Fuerte, fondo fuerte. es, sí, pero en el fondo es que es objetiva. No es que cada uno tiene su belleza. Bueno, sí, hay una belleza que hay que rascar un poco para verla, pero en el fondo hay una belleza objetiva y que eso que se puede estudiar, porque así se estudia en los planes académicos de las facultades y los seminarios, es porque tiene su razón de ser, si no, no se podría estudiar. Padre, sabemos que el arte, la música y la arquitectura, podríamos decirlo de cierta forma, que nace en el seno de la iglesia. ¿Qué piensa el padre Douglas respecto a esto? Mm, o sea, hay una música o una arquitectura que nace en el seno de la iglesia, sí. No toda la arquitectura nace en el seno de la iglesia, porque pues hay arquitectura previa al nacimiento de Cristo, por supuesto, ¿no? Ahora, que la iglesia haya podido explotar en el buen sentido y hacer crecer la música, la pintura, la arquitectura, eso es un hecho clarísimo. No hay que darle muchas vueltas. O sea, es real que la iglesia ha sido una promotora del arte. Y nos fijamos bien, basta con darse un paseo por las iglesias, sobre todo en los cascos antiguos de nuestras ciudades del Ecuador, de nuestro país, más aún si se viaja a Europa, pues es clarísima la influencia de la iglesia en la arquitectura, en la música, en el arte en general. O sea, negarlo es no saber de historia. Muy bien, padre. Bueno, y respecto a esto, ¿música favorita, padre? Música favorita. Buena A pregunta. ver, pero vamos con un canto gregoriano, así de esos que usted nos comenta siempre en clase. A ver. A ver, si es del gregoriano propiamente, que es la música sacra por excelencia y es la música de la iglesia, que surge en la iglesia y para la iglesia, si hablamos de gregoriano, pues me gusta mucho el Veni Creator, que es ese himno al Espíritu Santo. Me gusta muchísimo. Por supuesto, la Misa de Angelis también. Luego, hay otro tipo de música que es también música sacra, pero que no es gregoriano. Hace poco en la parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús, bueno, hace poco, en la última Semana Santa, tuvimos un concierto de la Sinfónica de Guayaquil bajo la dirección del maestro Íñigo Pirfano. Y él, pues con la Sinfónica, presentó el Stabat Mater de Pergolesi, una obra preciosa. La iglesia llena, un ambiente de oración, totalmente.
esa composición, por ejemplo, sin ser gregoriano, es música sacra que tiene además una belleza espectacular. Pergolesi la escribió en los últimos momentos de su vida, pues porque murió muy joven. Y entonces, hablar sobre los sufrimientos, sobre la muerte, sobre los dolores de María, pues alguien que está muriendo, pues le da a la composición pues un tono y un sabor que no lo tienen otras. ¿Algún cuadro, padre, que a usted le llame la atención y diga, esto es bello? Hay muchísimos cuadros. Hay dos en particular. Uno porque siempre que lo veo me conmueve, que es la vocación de Mateo de Caravaggio, que está en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Me acuerdo la primera vez que lo vi, cuando yo era diácono y estaba estudiando fuera y aproveché para pues pegar el salto a Roma, digo, para no salir de Europa sin visitar Roma. Y entonces yo no conocía mucho la ciudad y de casualidad entro a San Luis de los Franceses, una iglesia ahí en Roma. Bueno, pequeña no es. Y entonces me puse allí al margen, cerca del altar, y vi, pues estaba encendida la luz, porque había que poner 1 euro para que se encienda la luz, y fue maravilloso. Claro, luego me desilusioné porque cuando él se apagó, pues se acabó el euro, Otro euro más se tiene que apagó. poner. Y yo estaba tan limitado con los medios económicos que tuve que esperar a que venga alguien a que ponga el euro para poderlo ver nuevamente. Entonces, cada vez que puedo ir, pues lo veo. Ese es un cuadro que me llama muchísimo la atención. Me gustan muchísimo los contrastes de luces y sombras que utiliza Caravaggio. Y hace poco, la semana pasada, estuve en el Museo del Prado y vi la Anunciación de Fray Angélico, del Beato Fray Angélico. Es un cuadro precioso. O sea, uno lo ve en los libros y es maravilloso, pero cuando uno lo ve en persona, de frente, todos los relieves, la intensidad de los dorados, es que me quedé maravillado. Yo creo que, y aquí me gustaría aportar algo, es importante para un cristiano. Ratzinger decía que es importante para un teólogo. Y yo diría, pues un teólogo, pues un sacerdote, un seminarista, pues un cristiano. Es importante aprender a contemplar la belleza de la naturaleza, la belleza del arte. Porque, decía él, si un teólogo no es capaz de contemplar la belleza, es peligroso. O sea, es peligroso para la teología que una persona no tenga espíritu contemplativo ante la belleza de la creación o la belleza del arte que sale de las manos de los hombres. Bueno, padre, y yo sé que, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Yo antes de ingresar al seminario, poco de música clásica, poco de arte, ¿no? Ahora acá en el seminario, ya llevo 2 años en el seminario, vengo a conocer bastante de la música clásica y del arte. Tengo un hermano seminarista que siempre me está inculcando, oye, escucha esta música clásica, esto de acá, los cantos gregorianos. Pero ¿qué recomienda o qué le dice usted a todas las personas que nos están viendo si no tienen esto de al ver arte, sorprenderse? ¿Qué les recomienda usted a ellos? O sea, ¿qué camino seguir, no? Para empezar a contemplar en verdad el verdadero arte, ¿no? Porque estamos rodeados de tantas cosas. Por ejemplo, ahora, incluso hasta, bueno, voy a tocar otro tema, pero lo podemos dejar para luego, pero la inteligencia artificial que según muestra arte y no es arte, ¿no? O sea, Ya. Bien, hay un dato o una sugerencia, mejor dicho, que puede servir. Diría mejor dos. Una, a veces hay que ir a contemplar el arte con la sencillez de un niño y dejarse sorprender. Dejarse sorprender. Eso es lo que recomiendan algunos. Vas a participar de un concierto, vas a ir a un museo, vas a leer un libro o ver una película, que también el cine, la fotografía es arte. Pues dejarse sorprender. Esta capacidad de admiración de la que hablaba Aristóteles, que el hombre es el ser que se admira, que se sorprende. Pero luego también hay que introducirse poco a poco. Y a veces, ¿yo qué diría? Pues si hay alguna obra de arte que en algún momento me impacta, cualquier tipo de arte, pues anotarlo y decir, bueno, esta me impactó y por qué me impactó. Y luego empezar a buscar, pues, por qué se hizo, cómo se hizo o cómo se compuso, quién lo pintó, cuándo lo pintó, biografía del autor. Eso ya es una pequeña introducción. Y además que todo eso está al alcance, pues hay todos los medios para poder conocer. De modo que es introducirse
sea personalmente o a través de la ayuda de alguien, para poder descubrir pues esa belleza, ese, esa bondad que hay en estas obras de creación humana, pero que reflejan pues el poder divino. Pues bueno, ahí está el consejo para poder empezar a admirarse por el verdadero arte, por el verdadero arte, Y ¿verdad, yo creo Kenneth? que a veces no hay que tampoco ni es que estudiarlo, sino, ya lo dice el padre, ¿no? A su vez, ya que tenemos la internet, que está a acceso de todos, buscar también un poco, no sé, pues buscar en Guayaquil un concierto de algún artista que venga y a uno diga, bueno, esto me va a llenar, me va a alimentar. Y no solo esperar a coger un libro y leer, bueno, el arte es esto, esto y lo otro, la belleza es esto, esto y lo otro, sino que también depende de uno, ¿no? O, Aunque vivimos en una sociedad donde esto ya no se ve, o buscar exposiciones de arte que todavía hay, ¿verdad, padre? Sí, o los o museos, sea, los museos, los conciertos, siempre hay posibilidad. YouTube, o sea, o ya. sea, si quieres ver un concierto, una ópera, está al alcance. O sea, yo creo que hay que al menos sembrar, inocular el virus o que el bichito te pique para que luego a partir de allí seguir con esta búsqueda que va increciendo. No es algo que se consigue a la noche a la mañana. Lo mismo en fotografía. La fotografía es algo que me gusta muchísimo, que yo he estudiado un poco por el impulso de mi padre, pero que fui aprendiendo leyendo blogs y nada, pues Y en tu viendo YouTube. Instagram tal vez hay alguna foto así. Bueno, algunas. Ya he ido ¿Cómo se le subiendo cuenta, poco a padre, para poco. ver si lo Ah, siguen? En bueno, Instagram. Douglas Borges, p.douglas.borges. Aparezco allí. Ay, si le interesa a alguien, yo publico no porque me interesa o sea, me interesa hacer el ejercicio del arte. Luego, si ya a alguien le gusta, pues bendito sea Dios. ¿Y algún blog? No. Sí, también, Ya, ya, Ilum ya, oportet crescere, que son palabras de San Juan Bautista, refiriéndose al Cordero de Dios, a Jesucristo, que es importante que él crezca. Así se llama, Ilum oportet crescere. En fin, está en latín, pero no el blog, sino su título. Y luego si alguno quiere verlo, pues igual, si pone mi nombre lo encuentra. Por algo es nuestro profesor de latín. Por favor, las declinaciones ahí. Ahí estamos, claro. Muy bien, padre. Una cosita más, ¿no? Eh, a los jóvenes de ahora, que están tan influenciados por esta cultura nueva, ¿no? De música, de este tipo de música que tenemos actualmente, de este tipo de arte que tenemos actualmente. En el plano vocacional, ¿qué se le recomienda al joven? O sea, ¿cómo puede utilizar el arte, la belleza en sí, como herramienta para descubrir quizás la vocación, padre? Sí, si es arte de verdad, como mencionabas al principio, que el arte de verdad, la música buena hace buena a las personas, el arte bueno hace buena a las personas. eh, la verdad tiene su propio esplendor. Incluso así se llama una encíclica. Fíjese, una encíclica que se trata de la moral, que es la encíclica Veritatis Splendor, se llama eso, esplendor de la verdad. Es una encíclica que habla de belleza en su título y se refiere a amor, amor. Es decir, que se puede ver el reflejo divino en el arte. Y eso, para quien tiene el corazón abierto, es capaz de descubrir una llamada divina. Es verdad que, bueno, aquí ya no nos vamos a meter en el tema vocacional, porque luego viene el tema de la elección del sujeto, las capacidades del sujeto, en fin, eso pues, no es solo ver algo, sino también tener las capacidades y el querer, ¿no? Pero creo indispensable para la gente joven descubrir el verdadero arte. Eh, Hay una música que existe ahora que estropea el oído, daña el gusto y ensucia el alma. Pues hay que ayudar. Y es un ejercicio. Es un ejercicio un poco difícil. Porque si tú estás acostumbrado a comer comida chatarra siempre, el día que te den un buen plato de comida, no vas a descubrir el sabor y la grandeza de ese plato de comida. De modo que es un ejercicio que cuesta un poco, pero lo bueno cuesta. El que quiere celeste, que le cueste, se dice, ¿no? Es verdad, es verdad. Y tal vez ahorita con estas músicas El mercado, el la mercado competencia. que nos presentan, ¿no? Y te sale como hasta publicidad en YouTube, publicidad en redes sociales, ¿no? Y eso al fin uno dice, lo escucha y todo, pero
quitan esa imagen del hombre o la mujer como son, ¿no? Tal vez hablan mal del ser humano, ¿no? Claro, es mucho más materialista, ¿no? Mm. Y, y pues la iglesia también tiene sus autores que hacen música, que hacen arte actualmente. Aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo usted cree que, o sea, mm, cómo ve usted al artista del siglo XXI católico, al cristiano católico, pero el auténtico cristiano católico que hace arte, que hace música? ¿Qué le puede decir a ellos, no? O sea, A ver, yo distinguiría, Y usted como eh, artista también, padre. bueno, artista no sé si lo sea, ¿no? Pero, escritor de poemas, por favor, eh, padre. bueno, en fin, yo no sé si vuelvo a escribir otro de esos, ¿no? Aunque sí, en la cabeza tengo alguna idea, pero... A ver, yo diría dos cosas. Habría que plantearse cuál es el fin del arte al que compone. Porque no todo artista cristiano tiene que componer o escribir o pintar temas cristianos, no necesariamente, porque también hay que abrirse a otra temática. Interesante. Entonces, no puedes, o sea, no, el artista cristiano, por ser cristiano, no limita su arte a lo cristiano. Entonces, por eso yo diría, ¿cuál es el fin? Si el fin es, pues, promover el arte y la belleza del ser humano, pues no necesariamente es la música sacra, por ejemplo, o el arte sacro, no necesariamente. Ahora bien, si el fin es componer para la liturgia, el arte sacro, la música sacra, ahí ya cambia un poco la cosa. Respecto a la música sacra, que es a lo que he prestado un poco más de atención, me parece oportuno que hagamos el esfuerzo por acomodarnos y por asumir las indicaciones que la iglesia nos da sobre la música sacra. Y el artista del siglo XXI, si quiere alabar a Dios dentro de la liturgia, pues se ajusta un poco a los parámetros que la iglesia propone, a las características que la música sacra tiene, porque pues son unas características que no tienen otros estilos musicales, el pop, la balada, ¿no? Algún autor hablaba de que a veces en la liturgia se ha metido el pop sacro, eso un poco, y, en fin. Pero entonces, ¿qué debe hacer un artista? O sea, ¿para qué quieres el arte? ¿Cuál es el fin? ¿Si es litúrgico o no? Y si es litúrgico, hay unas características. ¿Cómo un artista cristiano, católico puede crecer? Mira, otra vez escuché un podcast sobre copia, algo así se titulaba, copia como los grandes. Es decir, si tú quieres aprender a hacer arte, tienes que empezar a imitar. Eso es así. En fotografía es así. Tienes que cumplir las reglas. Luego, cuando vas creciendo en cualquier tipo de arte, si ya vas madurando el arte, podrás crear tu propio estilo e incluso romper las reglas. Pero inicialmente el artista tiene que copiar, imitar. Y luego ya le va dando su propia forma. Al menos desde el punto de vista técnico es lo que podría decir. Ahora, si se refieren al punto de vista espiritual, pues yo diría que tiene que estar presente pues la vida de oración, la cercanía con Dios. Sea que sea el fin litúrgico o un fin no litúrgico del arte, tiene que haber una cercanía con Dios que todo cristiano debe manifestar en lo que hace. Es decir, al final, la manifestación de la belleza de Dios no solo está, y aquí doy un pasito más, ¿no? No solo está en el arte, en lo que llamamos comúnmente arte, sino, por ejemplo, la arquitectura, la música, ¿no? La pintura, la escultura. Ok, le llamamos arte a eso, pero la, la denominación de arte no solo está allí. La denominación de arte, incluso podríamos llamar arte, pues, por ejemplo, a la gastronomía. Por ejemplo, eso es un arte. Por ejemplo, la agricultura. Además, cultura, ¿no? Eh, Es decir, hay que dar un pasito más, porque no todos podrán pintar, no todos podrán esculpir, no todos podrán cantar. Yo no canto. He Yo hecho una tampoco. recopilación de... Yo lo descubrí aquí que canto. Yo Sí, yo, en fin. Pero cultivar, hacer cultura, eso lo podemos hacer todos, cada uno en su sitio. Freddy, ya que dijiste que cantabas, ¿cómo has cultivado ese arte? Bueno, voy a rectificar para que no vayan a decir, ah, Freddy canta, no. Bueno, medio canto, ¿ya? Sí, o También te vas sea, de gira a provincias a cantar. sí, sí, la otra vez estuvimos en la parroquia San Lucas, saludos a la parroquia San Lucas, no, mentira. Santo Pero bueno, Domingo.
Ahora sí, Santo Domingo. la verdad en el seminario, padre, descubrí mucho el tema de poder servir a Dios por medio de los dones que te ha dado. Yo, la verdad, antes, bueno, ya sabía antes del seminario porque estaba en un coro en mi parroquia, pero yo inicié en el coro como cargador de cables. O sea, yo cargaba cables, yo movía los equipos, les ayudaba a instalar todo. Y música cero. Luego aprendí por ahí el cajón peruano a tocar. Y luego, gracias a una señora, a una hermana de la iglesia, doña Anita, la hermana Anita, ella un día me ve así por ahí y me dice, oye, ven tú, acompáñame, ayúdame a cantar. Faltó. Y sí, Faltó el- faltaban los cantantes y estaba solita, No había otra no opción. había otra opción, yo me paré ahí, cogí el micrófono, temblaba, empecé a cantar. Entonces ella vio y dijo, no, oye, tú sí tienes potencial, podemos trabajarlo, hay que trabajarlo. Y fue Potencial así. porque cogías cable, ordenaba. No sé si pueda participar en un reality, pero potencial tengo. Sí. Pero potencial tenía. Y empecé a cantar. Estuve en un coro parroquial por 3 años antes de entrar al seminario. Y claro, luego yo aquí al entrar al seminario como que lo dejé de lado porque yo escuchaba el coro del seminario y cantaban en latín. No, Y que yo, tampoco es para tanto. ¿qué ¿no? voy a aprender? No, estaban en latín, yo no sabía nada de latín, padre. Ya. Entonces yo decía, no, que voy a, Y ahora- a empezar a cantar latín. Ahora Sí tampoco sé. sabemos. Algunos la declinación, Pero Al menos declinar, sí, no me pregunte, padre. No, sí, en clase, en clase. pero bueno, ahora en este año, me he dado cuenta, ¿no? Que es una forma de servirle a Dios. O sea, si bien es cierto, no es que canto súper que bien, pero con lo poco que puedo hacer y tratando de dar lo mejor de mí, o sea, sé que ya doy un servicio a Dios y ayudo en algo. O sea, sirvo a Dios de esa manera, por medio del canto, cuando lo necesiten, ¿no? Por eso siempre, incluso cuando en el coro piden ayuda o algo, así esté fuera del horario, o sea, digo, sí, sí, ahora. Porque antes no, antes me decían, Freddy, fuera del horario, ven, ayúdanos a cantar. Yo, no, ¿cómo va a cantar? Que no sé qué. Ahora sí, porque bueno, porque he descubierto, ¿no? Que es una forma también de servir por medio de la música para acompañar la liturgia. Y eso es algo que usted decía, padre, ahora, ¿no? El arte y la liturgia. O sea, usted nos puede explicar mejor esto, ¿no? ¿Qué tiene, cómo van de la mano el arte y la liturgia, ¿no? El arte en el tema de la arquitectura, en el tema de las pinturas, en el tema de la música. Y la bien, liturgia, padre. sí, al menos en donde yo he prestado un poco más de atención, que es en la música sacra y la arquitectura sacra, debe tener unas características concretas que ayuden al espíritu humano a elevarse a Dios. Esto es clave. Que hay que estar abiertos a otras tendencias y tal, sí. Sin embargo, no toda tendencia artística tiene raíces filosóficas que son compatibles con el cristianismo. Y esto es muy importante saberlo. Así como en filosofía, que seguro han estudiado o ya van a estudiar, hay corrientes filosóficas que se pueden usar para expresarse luego o como medio para expresar la teología, expresar la fe. Hay corrientes filosóficas que no se pueden usar. Lo mismo sucede con el arte. Todo arte tiene una raíz filosófica de fondo, en mayor o menor medida. Y no todo arte sirve para expresar la fe cristiana. Esto es muy importante, porque si no, luego abrimos allí una fisura donde se empieza a colar cualquier cosa. Entonces la música sacra, que por ejemplo es lo que me gustaría subrayar un poquito más, tiene unas características en la letra, que es una letra teológica con contenido, en la melodía, que si bien no tiene que ser gregoriano siempre, obviamente, tiene que asemejarse a ese estilo. Y 3, la interpretación. La interpretación, o sea, tú puedes tocar un Dios de amores y meterle un ritmo tropical si quisieras, y fuerzas la interpretación, fuerzas la melodía, pero no es eso. Es decir, son 3 características: letra, melodía e interpretación, que deben caracterizar a la música sacra a tal punto que cuando un católico entra en una iglesia, oye algo distinto. Que además eso puede llevar a la conversión, la famosa conversión de Paul Claudel, este pensador, literato francés, tenía apenas 18 años más o menos, 1886 me parece, entra en la Catedral de Notre Dame, estaban cantando vísperas, oye el Magnificat y eso le impacta, de tal manera que dice,
he empezado a creer de una manera que ya nadie puede tumbar mi fe. Es decir, porque era una composición hecha para Dios, que esto es otro tema importante, bueno, que ya lo subrayaré. Es una composición hecha para Dios con unas características concretas. La música dentro del templo ¿eh? Debe ser distinta. Por eso cuando una persona dice, después de una composición musical seria, ¿no? Te dice, oye, es que es como que hubiera estado en el cielo, pues tiene toda la razón. Porque la liturgia celeste se conecta con la liturgia terrestre. Hay esa conexión entre las dos. Entonces, esto es muy importante. Me importan unas características que debe tener la música sacra, que se deben respetar, y además separan la liturgia de lo que la persona ya encuentra afuera. Adentro tiene que encontrar otra cosa, otra arquitectura, otra música, otro sonido, otro silencio, incluso otro olor. Por eso el incienso. Es distinto. Es como dar un paso a lo que es el anticipo del cielo. Claro, me acuerdo que en clases, alguna vez usted lo comentaba, padre, para tener una buena liturgia hay que invertir también. Y Ah, a su por vez, supuesto. o sea, la música. Sí. O sea, se invierte en los vasos sagrados, se invierte en los ornamentos. Pero cuando se trata de la música, bueno, el que me lo haga gratis. Ahora decía, bueno, sí, que a veces a uno le invitan así de repente a cantar, ¿no? Pero Y va Freddy con su coro. y va así. En fin. Y está bien, pero ojo, la buena intención no es suficiente. Claro. Claro. Y puede haber un primer acercamiento de este tipo y es notable y valiosísimo. Pero luego hay que perfeccionar. Y eso implica tiempo, implica inversión económica incluso. De modo que el buen arte no tiene que costar mucho, pero cuesta un poco. Y sobre todo equilibrado, ¿verdad, padre? Tampoco cargando, ¿no? Porque a veces podríamos ser muy creativos y cargar de muchas cosas en la liturgia, en la música, en las imágenes y todo eso. Ya, pero es que, vamos a ver, Equilibrio. la música está hecha para Dios, esto no hay que olvidarlo. No se centra en el artista, por eso mal hacen los músicos cuando se ponen ahí cerca del altar. Mal hecho. Para eso están los coros arriba. Y si no hay, váyase atrás. Y por otro lado, la música está hecha para Dios y no para el sujeto. Porque a veces es la emoción del sujeto. Y se confunde la emoción con el camino para acercarse a Dios. La emoción tiene un paso y tiene su importancia la afectividad en el camino al encuentro con Dios. Pero la música no está hecha para que a mí me emocione. Como decía un amigo mío, esa música epidérmica que se queda efectivamente por encima y que realmente no tiene contenido. Entonces hay que tener mucho cuidado. En fin, pero bueno, tampoco querría yo cerrar con esta simple advertencia, sino siempre buscar lo mejor. Que lo mejor es para Dios, incluso en la música. Padre, ¿qué palabras le diría al oyente que tal vez siente que el arte, la música, le está hablando en su corazón? Tal vez puede ser, ¿no? Un llamado. Sí, yo diría dejarse impactar. Dejarse impactar. Fue un ejercicio que aprendí la única vez que he estado en Tierra Santa. Tuvimos una guía, una señora que, pues, nacida en Colombia, pero que vivía en Belén. Además se casó, ¿no? En la Basílica de la Natividad, imagínate, ¿no? Y entonces lo primero que nos dijo el primer día es, dice, no intenten absorber todo. Déjese impactar por algún lugar santo, ¿no? De Tierra Santa, ¿no? Déjese impactar por algún lugar. Y que ese sea el recuerdo que se lleven. Eso me ha ayudado mucho. Hace poco, como les contaba, estuve en el Museo del Prado, viví 2 años en Madrid y nunca fui. Y ahora que estuve de paso visitando a unos amigos, dije, me voy a gastar, bien gastadas, unas horas en el museo. Oye, ahí sales saturado. Pero recordé el consejo de esta guía turística. No intentes absorber todo, deja que te impacte alguno y emocionalmente, ahí viene bien la emoción, alguno me impactó más que otro. Entonces lo anoté para luego verlos después. Ya, claro, verlo después por internet, ¿no? Pero, y leer algo. Pero yo diría eso. Y es que ahí Dios está hablando, en ese impacto primero, que luego hay que profundizar, luego hay que saber un poco más, ver la teología que hay detrás, la técnica que hay detrás. Bueno, bien. Pero ese primer impacto sí puede ser una llamada de Dios al encuentro con Él. Bueno, padre, ha sido en verdad una alegría poder conversar con usted el tema del arte, el tema de la belleza, el tema de la música, de lo cual conoce bastante. Eh,
aquí voy a ser infidente. El Padre nos ha ayudado siempre o siempre nos está consiguiendo la forma de que nosotros podamos disfrutar del arte, del verdadero arte, ¿no? Y hoy nos vamos también nosotros La misa de a un concierto, ¿verdad? De la misa de Requiem. Y gracias, Padre Douglas, por siempre preocuparse por el seminario, por los seminaristas, para que puedan en verdad experimentar el verdadero arte, ¿no? Y no estar rodeado de este arte que tenemos actualmente. Las últimas palabras, Padre, que usted desea dirigir al público que está del otro lado de la pantalla. Bien, yo pues intentaría sintetizar, que es bien difícil, pues un par de ideas, ¿no? Hacer un poquito el esfuerzo por buscar el arte de verdad. Todo arte cuesta un poco meterse al principio. Hay muchas maneras de acercarse al arte. Hay gente que te puede ayudar. Me comentabas de un hermano seminarista que te dice, oye, escucha esto. Tal, bien, si tienes un guía es mucho mejor. Hay gente que puede ser autodidacta, pero ir dando unos primeros pasos en el arte. En estas obras clásicas del cine, de la literatura, de la fotografía, de la pintura, de la música, ir dando los primeros pasos. Eso como primera cosa, eso implica un esfuerzo, no es fácil al principio, pero una vez que coges viada, ya sola las cosas van entrando, ¿no? Y por otro lado, tener esto en la cabeza como fondo, la identificación que existe entre la unidad, la bondad, la verdad y la belleza. Doy un simple ejemplo. Cuando nosotros le enseñamos a los niños en la catequesis que Cristo está en la Eucaristía, pues le estamos diciendo la verdad. Cristo está presente ahí en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dice el Salmo que es el más bello de los hombres. Cierto. Pero esa belleza de Cristo, que es real, tiene que ir acompañada de un ropaje bello. ¿Cómo le puedes decir a un niño que aquí está lo más bello, que está la verdad con mayúscula, que está la bondad suma en el altar, pero luego lo que acompaña no es bello? La música no es bella, la iglesia está sucia, hay mal ambiente, no se guarda silencio, entonces tú tiene que acompañar, porque la verdad tiene que ir de la mano de la belleza. Esto que decía Dostoyevsky y en el libro El idiota, la belleza salvará al mundo, que Benedicto XVI lo utilizó muchas veces para explicar que solo Dios, que es bello, puede salvar al hombre y que es necesario recuperar la belleza para acercar al hombre a la salvación. Muchas gracias, Padre. Y yo sé que muchos se quedaron tal vez pensando cómo fue la historia de vocación del Padre, pero eso tal vez será un siguiente capítulo. Así, para ver Sí, siguiente. Claro, Sí, por Padre, supuesto, Padre, ya está invitado ya. invitado desde ya. Ay, caramba. Ya Porque la gente también se haber quedado con las ganas de escuchar más sobre el arte, sobre la música. Quizás también podríamos abrir otro capítulo más del tema. Y pues bueno, muchas gracias, Padre. Bueno, Ahí- muchísimas gracias a ustedes y espero que esto sea de mucha ayuda para muchos corazones. El arte forma el corazón, el arte forma la razón, el arte, pues el buen arte, lleva a Dios. Pues muy agradecido con ustedes. Imploro al Señor la bendición sobre cada uno de ustedes, que el Señor pues les acompañe, les bendiga y les guarde siempre. Un fuerte abrazo para todos y ya nos veremos pronto. Gracias, Padre. Gracias, Freddy. San Carlos Acuti. Ruega Ruega por por nosotros.